Reporte 100. Y ayer falleció el exgobernador del estado de Sonora, Carlos Armando Biebrich Torres. Falleció víctima de COVID-19 a los 81 años. Gobernó la entidad únicamente 2 años, del 73 al 75. Y hay bastantes mitos en torno a la historia de su renuncia. En la matanza también, pues la masacre en San Ignacio Río Muerto. Y para conocer un poco, recordar datos sobre este momento histórico en la vida sonorense, tengo en la línea y le agradezco mucho que nos tome la llamada el periodista de InfoKGM, Sergio Anaya. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días aquí en Ciudad Obregón. Pues todos como el resto de Sonora consternados por la muerte del exgobernador Carlos Armando Biebrich. Una biografía que pudiéramos sintetizar precisamente con un mito, pero en este caso un episodio de la mitología griega, que es el de Ícaro. Ícaro, aquel hombre que se construyó sus alas de cera y empezó a volar y siguió volando cada vez más alto con el consentimiento de los dioses, que solo le habían advertido que no se acercara al sol, que no quisiera estar pues más alto que ellos. Ícaro, en su vanidad, siguió, no hizo caso, siguió y se acercó al sol, ocasionando pues que el calor del astro rey le quemara las alas, y Ícaro cayó y pues hasta ahí llegó su historia. Es el mito de la vanidad de quienes quieren volar muy alto y sobrepasan ciertas reglas, ciertas normas en el ámbito pues en el ámbito donde se criaron, donde crecieron. Este sería, digo, el mito que creo yo se acomoda a la carrera, pues como decían antes, una carrera meteórica de un joven político que fue Carlos Armando Biebrich, para quien se dio la candidatura primero a diputado federal en 1967, siendo aún muy joven, con unos 27 años de edad, y posteriormente la gubernatura del estado. Como ya sabemos, y se ha reiterado en esta ocasión, tuvo que reformarse la constitución política de Sonora para que Biebrich, que entonces tenía 32 años de edad, pudiera ser candidato a gobernador. Como sabemos, la edad mínima que requería, de acuerdo con la constitución, eran los 35 años. Pero bien, Biebrich tuvo un crecimiento poco visto pues como joven político, gracias a la protección, a la ayuda de su jefe Luis Echeverría Álvarez, entonces presidente de México, quien veía en él pues a uno de los políticos jóvenes más talentosos, un líder para el futuro, en el que Echeverría pues también planeaba seguir influyendo en la política mexicana. Sin embargo, Biebrich como Ícaro quiso volar más altos que los dioses, o en este caso más alto que el presidente de la República, y al momento de llegar la decisión de las decisiones por la sucesión presidencial, Biebrich Ícaro apostó por Mario Moya Palencia. Fue de hecho el coordinador político de la campaña de lo que entonces se llamaban los tapados, en este caso el tapado Mario Moya Palencia, cuando Echeverría ya tenía a su propio candidato, que era José López Portillo, a quien, como sabemos, pues, finalmente le concedió la candidatura presidencial. Biebrich no aceptó esta regla de oro del sistema político mexicano, que nadie puede estar al igual o por encima del presidente de la República. Él organizó a gobernadores a varios gobernadores del país, según lo que cuentan varias fuentes, para que juntos pudieran pronunciarse a favor de la candidatura de Mario Moya Palencia. Esto le costó, decía, pues la desavenencia y pues la reacción airada de Luis Echeverría Álvarez, que mandó a fulminar al joven gobernador sonorense, a fulminarlo políticamente con los acontecimientos a partir de los acontecimientos que ya conocemos. La matanza de Río Muerto, San Ignacio Río Muerto, en octubre de 1975, que
creó un clima de inestabilidad política, desestabilización social aquí en el Valle del Yaqui, orillando con esto pues a la renuncia de Carlos Armando Wiebrich. Hay muchos personajes en esto que podría parecer hasta muy propio de una obra teatral, una obra de conspiraciones, de una trama así un poco maquiavélica. Personajes como Celestino Salcedo Montión, si mal no recuerdo, que era dirigente de la Confederación Nacional Campesina, Félix Barra García y Augusto Gómez Villanueva estaban en la Secretaría de la Reforma Agraria. En fin, el grupo político que manejaba los asuntos agrarios y campesinos del entonces presidente Echeverría. Participaron ellos, hubo una serie pues allí de traiciones, de conjeturas, etcétera, para fulminar a este joven político Carlos Armando Wiebrich, que un día quiso volar tan alto y llegar al grado de él poder decidir quién debía ser el candidato presidencial del PRI en 1966. 76, sí. Ahora, así en resumen. Perdón, retomando esta parte que dices, pues, de cómo se da esta caída con la matanza, ¿qué se dice o qué se dijo entonces, digamos, qué queda en el imaginario colectivo como versión oficial y qué es lo que se ha dicho fuera de la versión oficial en quienes han tratado de documentar estos hechos? La versión sería, en síntesis, oficial y no oficial, que la matanza, la masacre de los campesinos fue dirigida desde el gobierno del estado porque fue ejecutada por policías judiciales del gobierno de Sonora, en aquel entonces al mando del jefe de la policía, si mal no recuerdo su nombre era Francisco Arellano Noblecía. Lo digo esto pues todavía con un signo de interrogación allí porque no estoy totalmente seguro que ese sea el nombre completo. Pero bueno, fue una matanza, se dice, ejecutada por elementos de la policía estatal, pero también allí en el predio donde estaban los campesinos, el predio que tenían invadido aquí en San Ignacio Río Muerto, había elementos incluso del ejército mexicano, habían estado elementos del ejército mexicano, nada más resguardando alrededor de esa área, pero la historia que se cuenta es que fueron los elementos de la policía estatal, la judicial estatal, quienes llevaron a cabo la ejecución de un grupo de campesinos, propiciando con esto pues una reacción muy fuerte, como era de esperarse del campesinado en el Valle del Yaqui, que estaba a punto de crear una desestabilización mayor, por lo cual tuvo que renunciar Wiebrich, o fue obligado a renunciar, como para calmar los ánimos, y sobre todo con esta renuncia pues también cargarle a él la responsabilidad política de lo ocurrido, ¿no? Eso fue así en términos generales la versión. Para muchos pues algunos dicen no, todo esto fue una trama que se hizo desde el poder federal para propiciar la caída de Wiebrich, y otros dicen también que fue Wiebrich el que ordenó a Arellano Noblecía a ordenar pues que a su vez que dispararan en contra de los campesinos. Hay mucho, como en todo esto, en el mundo de los políticos, de la gente famosa, hay muchos chismes que se dicen sobre las desavenencias entre Echeverría y Carlos Armando Wiebrich, pero pues eso queda allí, ¿no? Como chismes, sin ningún fundamento. Pero lo importante, creo yo, lo que finalmente queda en esta historia es la caída abrupta de un joven político que prometía ser uno de los líderes de México, y todo porque, como señalaba al principio, llegó un momento en que quiso igualar la facultad presidencial de decidir sobre la sucesión o sobre la elección del candidato del PRI, ¿no? Una historia de 1975-76 que permanece vigente en el tiempo, Sergio. Hasta la fecha, sí, permanece así recordada. Claro, desde la versión de acá de las clases populares, concretamente la clase de campesinos, de ejidatarios del Valle del Yaqui, queda eso pues como una afrenta
porque lo fue, además, ¿no? Como una matanza sin misericordia en contra de personas inocentes que estaban reclamando un pedazo de tierra donde trabajar. Allí entra la situación social del Valle del Yaqui, que a la fecha no ha cambiado mucho, te voy a decir, donde las tierras estaban concentradas en muy pocas manos, en unas cuantas familias, y ejidatarios y campesinos que no hayan sido beneficiados con los repartos que había hecho años antes Lázaro Cárdenas y gobiernos posteriores, pues ellos demandaban un pedazo de tierra para trabajar, querían ser ejidatarios, pero no les cumplían las formas legales, no les cumplía el gobierno, y hasta que ocurre esa matanza, la de San Ignacio Río Muerto, octubre de 1975, después de eso se lleva a cabo un reparto agrario decretado por Luis Echeverría Álvarez, un reparto que ocasionó también muchas controversias. Primero, y obviamente, por parte de los afectados, que eran los propietarios de la tierra, y contra los cuales, hay que decirlo también, contra muchos de los expropiados se cometieron injusticias muy fuertes, porque se expropió a personas que sí tenían sus 100 hectáreas, como marca la ley, pero que habían trabajado toda su vida de manera limpia, honesta, acumulando su patrimonio. Se les afectó junto con otros pues que eran definitivamente terratenientes, ¿no? Entonces allí hubo también otros episodios. Sería muy largo para contarlo aquí en este espacio, ¿no? Pero muy interesantes, como el caso de las contradicciones o los enfrentamientos que hubo entre la misma clase de agricultores de cierto poder económico, porque también hubo traiciones, hubo la actuación, por ejemplo, de un gobernador en ese entonces, Faustino Félix, que muchos veían como que sus amigos aquí del Valle del Yaqui como que los había traicionado, otros decían que no, que en fin, una serie de debates que se hicieron, porque hombres como el mismo Faustino Félix o como Reinaldo Ramos, un poderoso agricultor de aquí del Valle del Yaqui, se dijo habían traicionado a su clase para quedar bien con Echeverría y beneficiarse de esa relación con el poderoso presidente de la República. Entonces se van desprendiendo muchas historias que han sido investigadas y muy bien, han salido la verdad a los años, la verdad ha salido a flote en ese tipo de casos, pero queda como una cicatriz en la historia regional, todo lo que ocurrió a partir de esa masacre de campesinos en San Ignacio Río Muerto, y queda como el episodio más importante que derivó en la renuncia de Carlos Armando Viebrich al gobierno del Estado. Después vino una persecución política, sobre todo a nivel de periódicos, de los periódicos más influyentes de esa época, pues ya no solo, ya que estaba renunciado, que se había ido Viebrich incluso del país, una especie de una campaña de denostación, ahora sí como que de pisar y machacar a Viebrich, por decirlo de manera coloquial, donde le achacaron pues algunos delitos, incluso robos al erario, robos a la administración pública, sobre unas presuntas barras de plata que decían se las había apropiado el entonces gobernador Viebrich. Ese tipo de historias se tejieron pues en parte para hacerle un trabajo más a gusto, más a pedido para el presidente Echeverría y para su grupo, que eran los poderosos de México en esa época. Claro. Estoy hablando de Gómez Villanueva, de Barra García, Celestino Salcedo, etcétera, ¿no? Y eso le valió el exilio y después ser exonerado y después su regreso al PRI. Así es, su regreso por la puerta grande como diputado, ya está todo olvidado, y Viebrich volvió a ser una persona, pues sí, del sistema, aunque ya no con la importancia, con el carisma, habían pasado muchos años, ya no era un personaje de referencia para decisiones importantes, pero pues recibió el perdón del sistema, ¿no? Entonces, pues sí. En eso es difícil resumir toda una vida, por supuesto, ¿no? Unos cuantos minutos,
pero a grandes rasgos supuesto, es lo claro. que ocurrió con Carlos Armando Biebrich. Y bueno, Sergio, pues siempre es muy rico las conversaciones que nos compartes en este espacio con tu gran memoria, y te agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo de conversar con nosotros y recordar esta historia para nosotros y el auditorio. Así es, bueno, pues muchas gracias, pues acá seguimos en infocagm.com. Te seguimos en InfoKGM, Sergio. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Reporte 100.